Buenas tardes. Hoy, martes 18 de noviembre del año 2025, doy inicio a la charla 157 de Radiografía del Imperialismo Británico. Estamos transitando la presidencia de uno de los más grandes mandatarios que tuvo nuestra patria, el doctor Nicolás Avellaneda, conocido con un apodo en la época por sus enemigos, pero también por sus amigos, como Taquito. ¿Por qué? Porque era muy chiquito, era muy de altura no muy elevada. Entonces usaba unos zapatos con plataforma, con un taco, ¿no? Taquito. Entonces, en esa época, todos tenían un apodo. Todos tenían un apodo. Sarmiento era loco, Avellaneda Taquito, y por lo pícaro que fue, políticamente hablando, el sucesor de Avellaneda, que dentro de poco vamos a empezar a hablar de él, el general Julio Argentino Roca, le decían el zorro, porque era muy vivo, muy pícaro, repito. Bueno, Avellaneda fue un hombre que hizo verdaderamente, para mi gusto al menos, una gran presidencia. Y entre las cosas importantes que hizo fue la ocupación efectiva, ¿no?, de nuestra Patagonia, que nos disputaba Chile, con el beneplácito de Gran Bretaña, que desde las Malvinas quería que sí o sí Chile se quedara con nuestra Patagonia, porque así ya ellos no iban a tener ningún tipo de problema en el futuro por la soberanía de ese archipiélago, el del Atlántico del Sur. Una cañonera chilena, la Magallanes, apresó el barco estadounidense Devonshire, que, como la fragata francesa Jeanne Amelia, 2 años antes, estaba cargando guano en la caleta de Monteleón, en la desembocadura del río Santa Cruz, debidamente autorizada por nuestro gobierno. ¿Por qué estaba autorizada? Porque ese era territorio argentino. ¿Por qué era tan importante el guano de las aves marinas? Es decir, el estiércol, ¿no? Porque con eso se ponía en Europa, especialmente en Gran Bretaña, se fertilizaba la tierra para los castillos, para los jardines, ¿no es cierto? Porque daba mucha fortaleza, digamos, a la tierra, porque el guano tiene mucho fosfato, porque son los restos fundamentalmente de peces, ¿no es cierto? Y entonces eso era oro en polvo, valía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy hay fertilizantes artificiales y el precio del guano ya prácticamente ha dejado de existir, ¿no? Ante ese atropello, ante la captura de esta nave estadounidense Devonshire, Avellaneda ordena 4 cosas muy importantes sobre esa región de la patria al sur del río Santa Cruz, en la actual provincia de Santa Cruz. Primero, ocupar la región a ambas márgenes del río Santa Cruz, ese territorio argentino, punto. Número 2, establecer una subdelegación marítima con carácter permanente, es decir, ahí va a ir la Prefectura Nacional Argentina. 3, evacuar pacíficamente a todo el personal chileno que se encontrase en la región, tanto fuera civil como militar. Es decir, por las buenas de encontrarlo y decirle, señores, esto es territorio argentino, así que por favor tengan a bien irse, porque ustedes acá están haciendo una ocupación que es ilegal. Y cuarto, en caso de negarse estos a retirarse, personal civil o militar chileno, desalojarlos por la fuerza. O sea, se acabaron los buenos modales. Si el escudo chileno dice por la razón o la fuerza, bueno, nosotros íbamos a emplear ese mismo dicho en defensa de nuestra soberanía. Su lectura,
¿no?, de estas 4 órdenes, permite inferir que Argentina estaba decidido a ir a la guerra para sustentar sus derechos soberanos en la Patagonia. El lunes 25 de noviembre de 1978, nuestra pequeña escuadra arribó al río Santa Cruz y, para su sorpresa, no encontraron a nadie, no había ningún chileno en la zona. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían retirado las fuerzas chilenas de la región? Simplemente porque el gobierno chileno, enterado telegráficamente por su encargado de negocios en Buenos Aires de la partida de la flota argentina hacia el río Santa Cruz, consideró oportuno retirarse de esa zona en momentos en que la guerra de conquista emprendida contra Bolivia y Perú por Chile, por sus riquezas mineras y guaneras, por el guano, allá en el Pacífico peruano, aparecía ya como inevitable. O sea, Chile se estaba armando para una guerra de conquista, como lo fue, la guerra del Pacífico. Y el tiempo no lo marcaba Santiago de Chile, el tiempo lo marcaba Londres, porque los inversores británicos querían, ante el rechazo perfectamente definido, digamos, tanto de Bolivia como Perú, de la explotación del salitre, del cobre y del guano, tanto por Bolivia como de Perú, dijeron, bueno, que Chile conquiste esa región y después nosotros arreglamos. O sea, a la larga fue una guerra made in London. Es triste, pero fue así. Chile, por ese motivo, abandonó sus pretensiones patagónicas, obligada por los intereses británicos, y dirigió su afán de conquista sobre las hermanas repúblicas de Bolivia y de el Perú. Argentina exigió a Chile amplias reparaciones por lo hecho con estas 2 naves, la francesa capturada, la María Amelia, y luego por la Devonshire estadounidense, exigiendo la devolución de esas 2 naves, y efectivizándose esto último, pero sin dar mayores satisfacciones, obtuvo únicamente del gobierno chileno la promesa que no se iban a repetir hechos similares. Argentina, que pretendió un poco más de parte de Chile, se avino. Y ustedes dirán, oh por Dios, qué cobardía, ¿por qué? Hablando en plata, lo permitimos. Mis amigos, Chile en ese momento tenía más población que la Argentina y estaba muchísimo mejor armado, tanto su ejército como su armada. ¿Sí? ¿Y quién le había suministrado ese armamento? 3 puntos suspensivos. A ver. Gran Bretaña. No era difícil la pregunta, ¿no? La respuesta se cae de madura. Le servían muy bien a sus intereses, a los intereses de su graciosa majestad. Por eso Argentina, Chile solo le devuelve las naves y debió hacer mutis por el foro, porque en ese momento Chile era mucho más poderoso que nosotros. El protocolo de navegación. Nuevas negociaciones bilaterales van a culminar el viernes 6 de diciembre de 1878, cuando se firmó el denominado Protocolo de la Navegación con Chile, convenio que establecía lo siguiente. 1. Ambas partes designarían a un representante para estudiar en forma conjunta los problemas que podían sucederse en cuestiones limítrofes. 2. De no ponerse de acuerdo estos representantes, se nombraría una comisión mixta de un delegado por parte para estudiar qué territorios se podrían someter a un fallo arbitral de un tercer país, de un país amigo. 3. Se establecía el nombramiento
de un estadista neutral para dilucidar la cuestión. 4. Los límites tomarían como base los existentes en 1810, no aceptándose la teoría de la existencia de tierras vacantes, como pretendía Chile. 5. Se fijó la jurisdicción argentina sobre el Océano Atlántico, quedando el estrecho de Magallanes y sus adyacencias bajo vigilancia chilena, sin que ello significara o implicara derechos definitivos, no fundando ello título alguno, quedando su navegación, la del estrecho, libre para todas las banderas. 7. Se estableció un statu quo de 14 meses. En Chile, el protocolo se aprobó aceleradamente por el Parlamento, pero en Argentina, una espontánea reacción popular en su contra, que fue acompañada por el periodismo, especialmente por importantísimos editoriales de los diarios La Prensa y La Nación de Buenos Aires, hicieron que Avellaneda no elevara el mismo para su ratificación en el Congreso, porque estaba convencido de que la oposición política no lo iba a aprobar. Entonces, antes de ser derrotado, retuvo este protocolo de navegación porque, según el sano entender del periodismo, del pueblo argentino de ese momento, no era bueno para nuestros intereses. Honestamente, yo comparto la opinión de la oposición a Nicolás Avellaneda el no aprobar, no teníamos que aprobar ese protocolo de navegación. Entonces se va a firmar, ya que este no salió, el convenio Balmaceda-Montes de Oca. El miércoles 12 de febrero de 1879 se inicia la Guerra del Pacífico al atacar Chile a Bolivia y luego hizo lo propio con el Perú el sábado 5 de abril de 1879. Observen qué coincidencia. El 12 de febrero era aniversario del triunfo argentino de Chacabuco. Ya lo dije varias veces. El ejército de los Andes era una fuerza militar argentina, no argentino-chilena, argentina, que es la que cruza los Andes y triunfa en Chacabuco. El triunfo de Maipú fue el 5 de abril de 1818. ¿No? Fíjense, el 12 de febrero, Chacabuco, Chile ataca a Bolivia. 5 de abril de 1879, el día de la batalla de Maipú, Chile ataca a Perú. Qué casualidad, ¿eh? No es casualidad. Se usaron esas fechas de la historia, de la historia patria chilena, bastante tergiversada por hombres como Barros Arana, como lo expliqué, ¿no es cierto?, la charla pasada, para iniciar la guerra llamada del Pacífico. Fue una guerra muy cruel que va a terminar con la pérdida de Bolivia, de la provincia de Antofagasta y su salida al mar, al Océano Pacífico, situación vergonzosa que hasta el día de hoy se mantiene. Bolivia se transformó en un país mediterráneo cuando Bolivia tenía salida al Océano Pacífico. Y Chile va a perder un par de provincias, Arica y Tarapacá. Luego va a recuperar una de ellas, ya lo voy a explicar en su momento. Y bueno, fue una guerra terrible, una guerra de conquista. Muchos indios araucanos los premió enganchándolos en el ejército chileno y fueron a pelear al Perú cometiendo todo tipo de vandalismo. Yo en la obra transcribo parte de lo que pasó. Acá no lo voy a contar porque es algo muy difícil de entender en una charla, ¿no? Esto hay que leerlo despacito y, si es posible, apoyarse con un mapa. La cuestión es que cuando Chile entra en guerra con Bolivia, en principio, envían como enviado extraordinario y plenipotenciario al doctor José Manuel Balmaceda, quien portaba instrucciones muy precisas de su gobierno, a saber,
1. Debió evitar por todos los medios que nuestro país se aliara con Bolivia y Perú e ingresara a dicho conflicto. La población argentina tomó partido, un partido cariñoso, sentimental, por el artero ataque a Bolivia y luego a Perú, y hubo muchas manifestaciones exigiendo la guerra contra Chile. Por las razones que acabo de explicarles, teníamos menos población, menos recursos, pésimamente armados. Avellaneda consideró que lo peor que podíamos hacer era ingresar en esa guerra. Con honestidad, la historia es la historia, uno no puede decir qué hubiera pasado si Argentina hubiera entrado. Pese a que éramos menos y que teníamos poco armamento, unidos a Perú y a Bolivia, yo creo que Chile hubiera sido derrotado. Pero bueno, la decisión se tomó de no ingresar en la guerra. Balmaceda, el enviado chileno, tenía que, aparte, dilatar todo lo que pudiera la cuestión limítrofe con Argentina. Todo lo, o sea, como diríamos ahora, patear la pelota a la tribuna. No, ahora estamos ocupados en una guerra de conquista contra Bolivia y Perú. Argentina hay que congelar todo. No podemos decir esta boca es mía. Estamos en una situación muy delicada, decía el gobierno chileno, pensaba. El diplomático trasandino, luego de tratar el tema con el canciller José Montes de Oca, logró firmar el martes 3 de junio de 1879 un statu quo sobre el tema que va a pasar a la historia como el convenio Balmaceda-Montes de Oca. Esto si bien, cuando a fines de julio de ese año, el mismo fue enviado al Congreso Nacional argentino, fue rechazado por 18 votos contra 7. 18 votos contra 7. Dijeron, esto no lo podemos aceptar. Esto, si bien en principio pareció ser un fracaso para Chile, en realidad fue todo lo contrario, pues al tomar conocimiento Balmaceda de los pormenores del debate parlamentario que tuvo lugar al tratarse el tema, comprendió que nuestro país no se iba a inmiscuir en la guerra del Pacífico, y esa valiosa información fue transmitida de inmediato a su gobierno en Santiago de Chile. Pecamos de inocente. En vez de discutir en secreto si aprobábamos o no ese convenio, lo hicimos públicamente y salían los diarios. Entonces este hombre, haciendo un buen análisis de inteligencia, dijo, Argentina no nos va a declarar la guerra. Eso lo transmiten a Santiago, entonces Chile puso toda su fuerza en la conquista de territorio boliviano y peruano. Fue un grave error que se cometió en ese momento en el Congreso Nacional. Pero Avellaneda, que no quería entrar en esa guerra por las razones ya explicadas, hablando con varios oficiales de alto rango, especialmente con su coprovinciano, el general Julio Argentino Roca, comprendió que era la oportunidad, ahora o nunca, de efectuar la campaña al desierto, la última, la de 1879. Si Chile está aferrado en el norte y hasta ha llevado tropa araucana para pelear allá en el norte, nosotros tenemos que conquistar el desierto, terminar de una buena vez por todas con la depredación araucana, que ya la he explicado muchas veces, no me voy a seguir extendiendo, y ocupar lo que es nuestro, las Pampas y luego, por supuesto, la Patagonia. Al asumir la presidencia, Nicolás Avellaneda, el 12 de octubre de 1874, entre los objetivos que se había fijado era terminar de una vez por todas con la problemática araucana en la frontera sur de la patria. Cuando yo digo la frontera sur de la patria, invito a cualquier persona que me escucha o el día de mañana que lea la obra, pensar que eran como islas muy valientes, que había que tener valor para vivir ahí. Chascomús, Dolores, Tandil, Bahía Blanca, islas de civilización en medio del desierto.
un viaje a Chascomús podría ser interrumpido por un malón. Y bueno, algo que ahora es tan simple, eh, en auto ni hablemos, uno le pone yendo tranquilo, mirando el paisaje una hora. En esa época se le ponía más, por supuesto, iban en carreta, pero podía significar la muerte de uno. No era broma. Eran islas de civilización, mojones de civilización. Eh, Al morir en diciembre de 1877, el ministro de Guerra y Marina, el doctor Adolfo Alsina, fue reemplazado en el cargo por el general Julio Argentino Roca, quien logró convencer a Avellaneda que la oportunidad que se nos brindaba con Chile aferrado en una guerra en el norte era única e irrepetible. Vuelvo a repetir, ahora o nunca. Adolfo Alsina había hecho un sistema de ir, digamos, ocupando el territorio de a poco y fijándolo con una zanja, la llamada zanja de Alsina, que fue cavada. Se llegaron a cavar casi 320, 340 kilómetros, increíble, ¿no? Especialmente de muchos inmigrantes italianos, para impedir los malones. Pero los indios, ¿qué hacían? Cuando decidían hacer un malón, cruzaban por un punto determinado, atacaban las estancias, los pequeños asentamientos cristianos, de los blancos, de los huincas, y capturaban ovejas. ¿Cómo? Ovejas. Y las llevaban a la zanja, ahí procedían a una matanza terrible. Pobres ovejas, las tiraban en un determinado lugar con cañas de coligüe puesta en X, digamos, para contener. Hacían como un colchón de ovejas. Entonces iban, atacaban las estancias, el malón, con todo, de cientos de hombres, depredando, y volvían a ese lugar, porque no tenían GPS, no tenían brújula, pero por Dios que eran excelentes para ubicarse en tiempo y espacio, ¿no? Ellos decían, vamos a volver por acá. Mapas, por supuesto, tampoco tenían, pero eran los reyes del desierto. Y pasaban las ovejas sobre ese colchón, perdón, las vacas y caballos sobre ese colchón de ovejas. La zanja de Alsina demostró su inoperancia. Y los fortines, que se fueron creando cada tantos kilómetros a la vera de las mismas, veían con estupor y con terror una nube que demostraba que por ahí estaba pasando el malón, llevándose el fruto de su pillaje. Y ellos, por supuesto, no podían hacer absolutamente nada porque eran muy pocos y pésimamente armados. Cualquiera que haya leído el Martín Fierro, ¿no?, la obra cumbre del gran escritor argentino José Hernández, sabe a lo que me estoy refiriendo. Hay una frase de Hernández que demuestra el pánico que se le tenía a los indios cuando él describe cómo era su procedimiento. No salvan de su furor ni los pobres angelitos. Grandes, viejos y chiquitos los mata del mismo modo que el indio lo arregla todo con la lanza y a los gritos. Era verdad. Nosotros hasta ese momento estábamos en una posición defensiva porque sabíamos que era una guerra de desgaste de la cual se beneficiaba Chile. ¿Sí? Se incrementó mucho el ataque araucano desde 1865 hasta 1870. Nosotros teníamos nuestras tropas aferradas también en el norte, en Paraguay. Pero al terminar la guerra del Paraguay, se repotenciaron los fortines, ¿no es cierto? El presidente Nicolás Avellaneda se reúne con el general Julio Argentino Roca, que le presenta un plan totalmente por fuera de la zanja de Alsina. Vamos a partir de la zanja de Alsina, pero vamos a montar una ofensiva rapidísima, veloz, con todo lo que tengamos, ¿no? Porque sabemos que los indios están débiles en este momento y Chile no los puede ayudar.
Roca, conocedor del terreno, por haber sido comandante de frontera en Río Cuarto, Córdoba, varios años, ordenó prolijos reconocimientos del territorio para saber la ubicación de cada toldería, ya que se desplazaban constantemente, como así también la información confiable sobre el terreno, las pasturas y las aguadas. En cumplimiento de estos reconocimientos, 26 en total, que finalizaron en enero de 1879, las patrullas del ejército argentino llegaron a internarse entre 100 y 500 kilómetros en el desierto. La pucha, qué valientes que fueron esos soldados. Porque si los descubrían, los mataban. Porque era como meterse en el interior de una colmena, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Estos obtuvieron minuciosa información que fue analizada y comparada, fíjense, debidamente con la existente en el Ministerio de Guerra de la campaña realizada por el brigadier Juan Manuel de Rosas en 1833 y 34. O sea, se fue haciendo la cartografía, se cotejaban los datos, la geografía no cambia, ¿no es cierto? Entonces, la laguna tal, la sierra tal, el río tal, tac, 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 toda esa información la tuviera. En esas operaciones preliminares a la gran ofensiva, fueron muertos o capturados jefes importantes como Pinzén y Epumer. Mientras tanto, mediante enérgicas disposiciones, el general Julio Argentina Roca preparó una fuerza de 6.000 soldados veteranos, dotados de modernos fusiles Remington estadounidenses, para que se concentraran en la zanja de Alsina, preparándose a marchar hasta el río Negro y su prolongación aguas arriba por el río Neuquén. Al enterarse en febrero de 1879 que Chile había ocupado la provincia boliviana de Atacama y que por ese motivo ese país le declaró la guerra, los preparativos para iniciar la conquista del desierto se aceleraron. El presidente Avellaneda temía que al comenzar las operaciones contra los araucanos, ello pudiera generar alguna reacción chilena, pues era de público conocimiento que desde hacía muchos años reivindicaban a la Patagonia como de ellos y tener una especie de estado tapón araucano en nuestros territorios les venía fantástico. Pero Roca lo convenció, no van a venir, están ocupados en el norte, están peleando contra Bolivia y Perú. Es ahora o nunca, señor presidente. Me imagino el diálogo, no digo que haya sido así, no digo que estas fueron las palabras. Pero Roca, que fue un brillante militar, para mí extraordinario, logró convencerlo a Avellaneda, que era muy audaz también. Y bueno, le habrá dicho, proceda, general, voy a proceder. Por tal motivo, Roca va a pasar a la ofensiva contra el sanguinario enemigo y al comando de 6.000 soldados, 820 indios amigos, 7.000 caballos, 1.290 mulas y 270 bueyes que transportaban la carreta con el cargamento importante. La primera división al mando de Roca arribó a la margen del Río Negro el domingo 25 de mayo de 1879, donde patrióticamente se celebró el aniversario de la Revolución de Mayo. Roca, con una escolta de 100 hombres, marchó hacia el oeste y el miércoles 11 de junio llegó a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, sin mantener ningún enfrentamiento con los indígenas, con los araucanos, cuya retirada se transformó en vergonzosa huida, pues era sabido que estos combatían cuando tenían el factor sorpresa y el numérico a su favor. Y por ese motivo, Roca acuñó una célebre frase: en esta expedición hemos descubierto que no había indios. ¿Qué pasó con los indios? Se habían ido y estaban peleando a favor de Chile contra Bolivia y Perú. Las otras columnas que van a realizar la conquista del desierto
que estaban al mando de los coroneles Nicolás Levalle, Eduardo Racedo, Hilario Lagos y el teniente coronel Napoleón Uriburu, cumplieron lo planeado y así lograron batir a los indios en un gigantesco arco que abarcó desde Buenos Aires hasta la cordillera de los Andes. Más o menos el frente unos 1000 kilómetros. Las mencionadas columnas, que mantenían fluidas comunicaciones entre sí por medio de chasquis, avanzaron rápidamente, pues gracias a las tareas de inteligencia previamente implementadas, tenían un gran conocimiento del terreno que facilitó su avance. En los combates de esa campaña murieron 1250 indios de pelea. Se tomaron prisioneros casi 1 millar. Los ancianos, mujeres y niños indígenas que fueron reubicados sumaron 5779 personas y se rescataron 300 cautivos blancos que sobrevivían en las tolderías desde hace años en condiciones infrahumanas. Horrorosas, sería lo más adecuado decir. El general Julio Argentino Roca llevó misioneros salesianos para evangelizar a los indios, ingenieros, agrimensores y geógrafos para realizar trabajos topográficos, como así también a periodistas y fotógrafos que informaron verazmente cómo se desarrolló la campaña. Hace años se ha iniciado, lamentablemente, creo que ahora ha disminuido, una campaña para ofender verdaderamente esta gesta civilizadora que fue la campaña de 1879, diciendo que fue un verdadero genocidio. Y por poco tratando a los araucanos de, no sé, de angelito. Por eso acá en una nota yo hago una serie de reflexiones que me permito transcribir. Pese a la claridad de los procedimientos, vuelvo a repetir, desde hace unos años pseudohistoriadores vienen acusando al general Julio Argentino Roca de haber cometido un genocidio, que solo existió en sus mendaces y trasnochadas elucubraciones, siendo sus autores y propagadores los mismos que guardan un increíble silencio sobre los procederes de Juan Manuel de Rosas en el mismo terreno, quien, como vimos en su oportunidad, se jactó en su testamento de haber matado en la campaña del desierto de 1833-1834 a más de 20.000 indios. Roca mató en combate 1250. 20.000, 1250. Pequeño detalle. Por ello, sin pretender esforzar una defensa del general Julio Argentino Roca, que no la necesita, me ha parecido interesante efectuar la siguiente cita del historiador y político argentino Jorge Abelardo Ramos, un hombre de la izquierda, fundador de, en su momento, un partido político que se llamaba FIP, Frente de Izquierda Popular, FIP. En su obra Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, Jorge Abelardo Ramos ubica la campaña del desierto de 1879 en el contexto adecuado, en el momento en que nuestro país se asomaba a la modernidad sin tener sus fronteras totalmente delimitadas y consolidadas. Ramos desmintió además que la supuesta oligarquía terrateniente, que no nació en 1879, como estos supuestos historiadores dicen, sino medio siglo atrás, expresó en su obra. Las estancias vivían bajo el constante temor del malón. No había seguridad para los establecimientos de campo. La provincia mismo carecía de límites precisos. La provincia de Buenos Aires. En sus confines, a una noche de galope, se movía la indiada. El malón, siempre presente en nuestra literatura, marcaba con su rastro de incendio las ciudades de frontera. Toda la estructura agraria del país en proceso de unificación exigía la eliminación de la frontera móvil nacida en la Guerra del Indio, la seguridad para los campos, la soberanía efectiva frente a los chilenos, la extensión del capitalismo hasta el Río Negro y los Andes.
Las anomalías y fricciones con Chile obedecían en esa época a la presencia de esos pueblos nómades que atravesaban los valles cordilleranos, alimentaban con ganado de malón el comercio chileno del sur y suscitaban cuestiones de cancillería. De ese modo, acertadamente, el historiador Jorge Abelardo Ramos, un hombre de izquierda, repito, un hombre de ideas de izquierda, siguió escribiendo. Sería una exageración deformarla concebir otros métodos para la época. Algunos redentoristas del indio del desierto derraman lágrimas de cocodrilo sobre su infortunado destino. Pero la exterminación del indio fue inferior a la liquidación del gauchaje en las provincias federales, tanto en números absolutos como en la importancia política y económica del procedimiento. Pero estos indiófilos, muy buena la expresión de Ramos, indiófilos, no se acuerdan del gaucho. El puritanismo hipócrita de los historiadores pseudoizquierdistas jugará más tarde ese reparto de tierras como expresión de una política oligárquica. En realidad, la verdadera oligarquía terrateniente, la de Buenos Aires, ya estaba consolidado desde el régimen enfitéutico de Rivadavia, que Rosas amplió y que legalizaron los gobiernos posteriores. Brillante análisis de un hombre de la izquierda argentina, de un político de ideas de izquierda. Mis amigos, ustedes a través de tantas charlas se habrán dado cuenta que yo no comulgo con las ideas de izquierda, para nada. Pero ante este brillante trabajo de Jorge Abelardo Ramos, honestamente, como dirían los franceses, chapeau, me saco el sombrero. Es brillante lo que dijo, y por ser un hombre de la izquierda el que lo dijo, honestamente, le tapa la boca a muchos que han querido ensuciar esa verdadera gesta que fue la ocupación argentina de su territorio, mediante la llamada conquista del desierto, la campaña civilizadora de 1879. Al finalizar las operaciones militares, se incorporaron al ejército y a la armada argentina muchos indios que habían sido tomados prisioneros. En el mensaje que el presidente Nicolás Avellaneda leyó en el Congreso Nacional de 1879, expresó: «El indio es un excelente soldado y ha entrado a llenar el cuadro de nuestros batallones. Puede ser un buen marino y actualmente se adiestran más de 200 en las maniobras subalternas de la marinería». El máximo jefe araucano, Manuel Namuncurá, hijo mayor del tristemente célebre, Juan Cafulcurá, ante la victoriosa ofensiva del general Julio Argentino Roca, huyó a Chile con su gente para no caer prisionero. La guerra contra la depredación araucana, que es la guerra más extensa que libró nuestra patria en el sur de la República Argentina, había terminado. La sangrienta pesadilla de varios siglos había llegado a su fin. No me voy a olvidar de Manuel Namuncurá. Recuerden, yo les prometo que vamos a volver a tener noticias muy importantes del comandante en jefe de las fuerzas araucanas en 1879. Pero para eso nos faltan un par de charlas más. Mis queridos amigos, sin más que expresar, me despido de ustedes con el cariño de siempre y si Dios quiere nos veremos el jueves 20 de noviembre siguiendo con las charlas sobre radiografía del imperialismo británico. Tengan ustedes muy buenas tardes.